Hola, mi nombre es Cristian Maturana, soy artista visual y fotógrafo. Traigo un libro a Digibook llamado Obrero. Es un libro de bastantes autorías involucradas, ¿ya? Tiene textos de 4 personas, eh, traducciones al inglés, tatuaje, bordado, fotografía, caligrafía, bastantes cosas. Trata sobre una palabra, obrero, ¿cierto? Que es una palabra que fue prohibida por Augusto Pinochet en el año 73, cuando en un discurso plantea la idea de que obrero será eliminada del léxico chileno por tener una connotación política, ¿no? Eh, la desaparición de la palabra involucra una desaparición que va desde lo identitario hacia lo administrativo. Es decir, en un primer momento, la desaparición como por decreto eh, deja a las personas sin una posibilidad de nombrarse a sí mismas y, bueno, de ahí en adelante fue desapareciendo de muchos lugares, incluyendo las leyes, ¿ya? El Código del Trabajo, hasta que finalmente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet desaparece de la ley laboral y ya no existe, digamos, la palabra como tal. Este libro se divide en 4 etapas de esta reinstalación de la palabra, que tienen que ver con la identidad, la representación, la ocupación y el documento, ¿ya? En una primera etapa que tiene el texto de Víctor Estivales, que es un texto que habla de la significancia de los movimientos obreros al interior de una familia, ¿ya? Y cómo la desaparición de estos conceptos atañen también a la dinámica, perdón, a la dinámica de lo familiar, ¿ya? Y va acompañado de una intervención que se hace sobre la piel mía, en este caso, ¿cierto? Un tatuaje hecho por Q Ratón de la palabra obrero sobre la espalda, ¿no? A modo de el lugar donde se inscriben los nombres en el fútbol, ¿no? Que es la relación que yo tenía con mi amigo Ratón, ¿no? A través de jugar a la pelota, básicamente, ¿no? Entonces se instala la palabra desde un punto de vista identitario, primero que nada, ¿no? Luego en un segundo capítulo, que tiene el texto de Paula Rieta, amplía la escritura a otros conceptos también vetados por la dictadura y apropiados oficialmente, ¿ya? Ella lo hace a través de citar a Patricio Marchand, bueno, a través de su hija, de Claudia Marchand, y habla de esta, como que cuando desaparecen las palabras también desaparece la música ligada a las palabras, ¿ya? Y a unos sonidos que son unificadores, ¿ya? Como compañeros, ¿cierto? Y sonidos que dejamos de pronunciar y que por tanto dejamos de escuchar, ¿no? Este capítulo viene acompañado de el bordado de María Inés Galesio sobre un overol en la misma tipografía del tatuaje anterior y en la misma ubicación, ¿ya? Digamos como que la palabra sale de la piel para instalarse ahora en la vestimenta, que no es cualquier vestimenta, sino que es un overol. Y esto empieza a hablar un poco de esta idea de cómo se presenta uno ante lo público, ¿ya? En ese sentido, va desde lo más íntimo a lo más público, la representación de la palabra en términos de identidad. Luego el tercer capítulo en el cual está el texto de Abriendo, ¿cierto?, de María Iris Flores, que es un texto que habla bueno, de las diferencias de la consideración entre obrera y obrero, ¿no? A través del análisis de una publicación que se hizo para una convocatoria a una marcha feminista en febrero del 2019 y que perpetuaba una caricatura como forjada por la publicidad, ¿ya? La publicidad de Super 8 específicamente, y que hacía este vínculo entre la piel oscura, el chocolate y el trabajo ambulante, ¿ya? Cómo se considera el género en la obra, es lo que reflexiona María Iri, y de esta restitución de una palabra que fue prohibida, pero que fue prohibida solo en un género, ¿ya? Entonces
como que va al punto de que quizás ampliarla al otro género, ponerla en femenino, digamos, iba a significar de cierto modo ser benévolo con el perpetrador, porque esa consideración de género como inclusiva no la habían tenido al momento de vetar la palabra, ¿ya? Entonces habla de esta reinstalación, pero de una palabra que es únicamente considerada en el masculino, ¿no? Esto va acompañado de el registro, ¿cierto?, de unas acciones que se hacían sobre la vereda o sobre las veredas, y que el mismo ejercicio del, del quehacer humano ya, en un sentido social, va instalando nuevamente esta obra en el espacio público, ¿no?, en estas veredas que se reparan, ¿ya? Y se dispone esta especie de timbre sobre el cemento fresco, ¿ya?, para ir dejando la palabra, esta vez en un espacio próximo al oficio y al desplazamiento de las personas, como sería la ciudad. Y en un cuarto y último capítulo, Elvira Hernández, que normalmente escribe poesía, ¿cierto?, esta vez escribe un texto que en un vocabulario fabuloso, ¿cierto?, hace el análisis desde la poesía chilena acerca de la historia de la instauración y el ataque sobre aquello llamado poder obrero, ¿no? Entonces ella hace un análisis de autores y de cómo esta palabra va deambulando en la poesía chilena en ciertos contextos de los últimos 100 años, ¿no?, hasta finalmente llegar a la poesía que ella considera se une con el proyecto visual y con las intenciones de este proyecto, que sería la poesía de Jaime Lizana, que dice esto, ¿cierto?, en un poema que se llama Andamio. Dice: yo miro al obrero y el andamio, primero al obrero, luego al andamio. Miro a la gente y a la calle, primero a la gente, luego a la calle. En referencia a este eje en la mirada, ¿cierto?, de entender dentro de un paisaje social la figura del obrero, pero poniéndolo a él en un primer orden de la lectura y de la importancia, ¿no? Este capítulo va acompañado de la última de las intervenciones, que es una intervención en el desierto de Atacama, a una gran escala, que lo que pretende es volver esta palabra a su calidad de escrito, simplemente, ¿ya?, como el equivalente a una palabra perdida en algún libro, en alguna biblioteca, ¿ya? Es decir, una naturaleza puramente documental, ¿cierto?, en el suelo de algún lugar indeterminado del desierto de Atacama, ¿ya? No hay referencias de ubicación, sino que solamente la instalación de esta palabra en algún lugar en una escala bastante grande, ¿cierto? Ahí se ven como las sombras de un par de personas que fueron las que fuimos al lugar a hacer esta intervención. Finalmente, tiene una caligrafía que pertenece a Elvira Hernández, que habla de esta amenaza implícita en la oferta de ser obrero, ¿cierto? Cuando a los niños se les dice, cuando les está yendo mal en el colegio, dice como: ¿querés ser obrero? Claro que eso nos ha instalado, un poco como en resumen de todo lo que acá se habla, ¿cierto? Se ha instalado en esta palabra una categoría denostativa, ¿ya? Y resulta esto más bien como una amenaza, ¿ya? Y tiene esta musicalidad propia también de lo que hablaba Paula Arrieta, pero en este caso que va hacia los graves, ¿ya?, y que se transforma en esta amenaza cotidiana. Este libro tuvo el diseño y algunas de las fotografías de Marlene Sofia, y también mía. Las artes visuales son mías, la imprenta es de GSR y la portada está hecha por Cristóbal Correa, ¿no? Y también, al cierre del libro están las traducciones al inglés
de Maricruz Alarcón y de Paulina García. El traslado, ¿cierto?, de todos estos textos ya nombrados al idioma inglés. Este proyecto tuvo dos salidas. Tuvo la salida esta del libro y también una exposición que se presentó en la Galería Metropolitana en Santiago en septiembre del año 2019 y que involucraba el registro en video de estas intervenciones, el registro fotográfico de las intervenciones ya una vez hechas y una obra site specific que era en la galería, ¿cierto?, intervenido el suelo de la galería con un radier de cemento fresco en el cual la palabra queda impresionada, ¿no? Ese registro de la exposición se puede ver en la página mía, que es www.cristianmaturana.cl. Ahí en la sección portafolio está el registro de esa exposición, ¿no? Finalmente, agradecimientos y el colofón que habla de las materialidades del libro, perdón, las fuentes y algunos de los datos que les hablaba, ¿cierto?, de quién es la caligrafía y quién hizo la portada y todo eso. Eso, es un intento por lograr restituir quizás al universo de lo documental, pasando por lo identitario, ¿cierto?, del tatuaje y todo esto, una palabra que fue borrada, que fue junto con otros conceptos también propios del tiempo, desaparecida también, así como miles de personas, ¿no? Pero que habla un poco de este drama, digamos, de este vacío que nos perpetúa no solamente a personas familiares de desaparecidos, sino que a todas las personas y a la manera en la cual nos podemos comunicar, ¿no? Entonces, esa urgencia, digamos, de restituir ciertas palabras que fueron borradas, era lo que recogía este proyecto y es lo que intenta resolver. Eso, muchas gracias.